En el capítulo anterior te contamos cómo se financiaba el aborto en El Salvador. Hoy te queremos relatar otra historia, la historia de Dolores Gabriel Hernández. Dolores Gabriel era una persona muy feliz y alegre, llena de vida, con muchos objetivos y deseos. Era muy simpático ya desde sus primeros años en la escuela, una muy humilde, por cierto. Esa fue una de las cualidades que más le llamó la atención a su novia, que luego llegaría a ser su esposa. A veces le hacían bromas porque su primer nombre era femenino y él siempre intentaba devolver el chiste. Aprendió a andar en bicicleta temprano. Tenía solo 7 años. Fue el único regalo que le hicieron en mucho tiempo, dado que su familia no tenía mucho dinero. Un compañero lo ofendió diciéndole que él no tenía padres. Se agarraron a puño limpio. Luego se encerró en el baño a llorar desconsoladamente, porque era verdad. Siempre le gustó jugar al fútbol y era uno de los más destacados del equipo de su escuela. Siempre supo que para progresar en la vida tenía que estudiar una carrera en la universidad. Pero para esto, primero tenía que conseguir un trabajo para poder pagarla. Luego de un largo noviazgo, Dolores Gabriel se casó con Clara, su primera novia, una dulce, sencilla y hermosa mujer. Tuvieron 5 hermosos niños. O mejor dicho, hubiese tenido, porque Dolores Gabriel en realidad no tuvo hijos, no se casó con Clara. No terminó la primaria, ni practicó fútbol, tampoco se peleó de niño. Tampoco aprendió a andar en bicicleta. En febrero de 2008, Dolores Gabriel fue encontrado muerto en el fondo de una letrina. Había nacido hace muy poco. Murió asfixiado en el medio de materia fecal. Estaba desangrándose. Su madre le arrancó violentamente el cordón umbilical. Dolores Gabriel Hernández fue el nombre que llegó a ponerle su propio abuelo en su partida de nacimiento. Y así también decía en su acta de defunción. Ahora bien, seguramente te preguntarás por qué te contamos esta historia. ¿Quién es la madre de Dolores Gabriel? Su madre se llamaba María Edis Hernández Méndez de Castro, la famosa Manuela. Manuela es muy conocida en El Salvador, y todo esto por obra y gracia del feminismo. En efecto, Manuela, o mejor dicho, María Edis, fue acusada de asesinato. Dado que su hijo ya había nacido, la acusación fue por homicidio agravado debido al vínculo de parentesco. No se la acusó por aborto, ya que el embarazo llegó a la semana 40 de gestación y Dolores Gabriel nació vivo, completamente formado como todos los recién nacidos. Por este crimen, Manuela recibió de los jueces una pena de 30 años de prisión en el 2008. Le dieron la pena mínima que la ley establece para los delitos de homicidio debido a la condición económica de Manuela. Ante los profesionales de salud, Manuela sostuvo versiones de los hechos totalmente contradictorias y hasta imposibles. Dijo que había sufrido un aborto, pero la médica que la atendió advirtió claramente que ella tenía todos los signos de haber tenido un parto extrahospitalario.
Dijo que desmayada estaba haciendo fuerza, lo cual es clínicamente imposible. Dijo primero que a ella no le había pasado nada y que posiblemente cuando fue al baño, Manuela, el niño se le había caído y que no recordaba nada porque se había desmayado. Ante la justicia, las distintas versiones de los hechos también resultaron inconsistentes e incluso imposibles. Toda la evidencia es concordante y apunta a una única conclusión. Fue ella, y no otra persona, quien cometió el horrendo crimen. Es un caso de infanticidio de un ya nacido. En efecto, la prueba forense, testimonial y documental y pericial determinó que a Dolores Gabriel se le provocó la muerte. Sin embargo, ¿cómo te la presentan a Manuela? Lo hacen con distintas mentiras y versiones. Manuela tenía 31 años y vivía en una zona rural y muy pobre de El Salvador. Meses después, Manuela tuvo una fuerte caída que le ocasionó un dolor en el abdomen y sangrado. Fue al baño, sintió que expulsaba algo raro y se desmayó. Cuando recuperó el conocimiento estaba en su cama y estaba expulsando unos coágulos de sangre. La llevaron al hospital, estaba muy grave pues había perdido mucha sangre. She felt some pain and she felt as if she needed to go to the bathroom. When she was there, she lost her baby. The fetus fell into a latrine. She completely fainted at that moment and was bleeding with hemorrhage. She had to be taken to the hospital after that. En el hospital la atendieron, pero sin siquiera esperar a que se recuperara, el médico de turno decidió denunciarla por el presunto delito de aborto. Ella tuvo un aborto espontáneo, lo que le puede pasar a cualquier mujer. Con la diferencia de que a ella la trataron como a una criminal. El aborto es una deuda de la democracia y en ningún caso debería ser un delito. El caso de Manuela resulta que se suma a estos primeros 17 casos y lo que pasa con Manuela es que ella tuvo su hijo. El niño nació, respiró, ella llegó al hospital, cuando le examinaron vieron que había tenido un parto, le preguntaron dónde estaba el niño y ella no supo decir nada del niño, negó haber tenido, que ella no sabía que había tenido un hijo. Avisaron a la policía va a su casa y encuentra al niño muerto en la fosa séptica. El niño fue tirado a la fosa séptica, envuelto en un trapo, así lo encontraron los bomberos, envuelto en un trapo y le habían arrancado violentamente el cordón umbilical desde su base. El niño murió desangrado y asfixiado en heces fecales dentro de la letrina. El niño nació y fue tirado vivo a la fosa séptica. 10 años sin Manuela, una historia de injusticias reproductivas, de criminalización y precariedades sobre las mujeres que se agudizan. ¿Ignorancia o mentira? Manuela fue condenada por homicidio agravado de su hijo ya nacido, no por aborto. Te mienten de forma descarada. Si se confrontan las mentiras de hoy en el juicio de ayer, todas y cada una de las falsas versiones sobre el caso son destruidas. Segundo, porque Manuela no cometió ningún delito. Fue un aborto espontáneo por su estado de salud. No fue un aborto espontáneo. Lo que le pasó a Manuela no fue aborto, no fue homicidio, fue una emergencia obstétrica. No fue una emergencia obstétrica. Por eso también es engañoso que la Comisión de Derechos Humanos haya concedido varias audiencias sobre el tema titulado El Salvador, mujeres privadas de la libertad por emergencias obstétricas. Is the human rights situation of women deprived of liberty due to obstetric emergencies during pregnancy in El Salvador. Asimismo, es directamente una mentira de la Comisión de Derechos Humanos es sostener que estas mujeres han sido encarceladas tras sufrir complicaciones obstétricas, resultado de la criminalización total del aborto en el país. No es cierto, como dicen algunos, que Manuela desconociera que estaba embarazada, un absurdo total. Ella tenía 3 hijos y Dolores Gabriel llegó a nacer a los 9 meses. En su peritaje, la doctora que examinó a Manuela declaró que los hechos contados como María Edis los presentó eran imposibles. Manuela admitió que el padre del hijo de tal embarazo no era su esposo sino otro hombre. Manuela sostuvo que no quería que su esposo se enterara, a fin de no perder la ayuda económica que de él recibía.
Las contradicciones e inconsistencias del relato de Manuela fueron numerosas. Entre otros datos relevantes, cabe decir que los médicos forenses determinaron que la víctima, la verdadera víctima, esto es, Dolores Gabriel, llegó a nacer, respiró e incluso sobrevivió entre 10 y 20 minutos después de haber sido lanzado en la letrina. En la misma sentencia al tribunal en San Francisco de Gotera, además establece que las declaraciones de María Edis son contrarias a la lógica y a la medicina. Según los agentes de la justicia, María Edis discernía lo lícito de lo ilícito. Sabía, por tanto, que mentir y matar está mal. Primero dijo que había tenido un aborto espontáneo, pero se comprobó que el niño llegó a nacer. Después dijo que se desmayó durante el trabajo de parto, pero que estando desmayada hizo fuerza, lo cual es imposible. Después dijo que había expulsado al niño violenta y rápidamente como si tuviese diarrea. Pero el médico determinó que con toda probabilidad la expulsión del bebé ocurrió como un parto normal. Textualmente la sentencia dice: los hallazgos clínicos encontrados en dicha paciente, se refiere a Manuela, no coincidían con la historia que refería la señora Hernández, la madre de Manuela. El juzgado ha llegado a la conclusión que ella causó deliberadamente la muerte de su hijo. María Edis fue condenada por homicidio agravado de su propio hijo. ¿Te das cuenta cómo nos manipulan cada vez que se habla de este tema en los medios de comunicación? Es importante subrayar el objetivo de la propaganda abortera: correr a Dolores Gabriel de la escena y poner en el medio a María Edis, o sea Manuela, como víctima, cuando en realidad la víctima es Dolores Gabriel. A esta lógica perversa que trastoca los hechos, los distorsiona, los manipula, le llamaremos lógica infanticida. Ahora bien, ¿quién está detrás de este fraude a la opinión pública? ¿Cuáles son sus objetivos últimos? ¿Quién está detrás? Detrás están los integrantes del Centro de Derechos Reproductivos. Con el apoyo del Centro de Derechos Reproductivos, decidieron presentar los casos a la justicia internacional. cuando cae en el hospital, los médicos, cuando la tienen a María es con el cordón umbilical todavía colgando entre las piernas, le preguntan, ¿dónde está el bebé? Y la mujer les dice, no sé, yo no tengo ningún bebé. Entonces, ahí es que las médicas, porque encima se trató de torcer mucho, ¿no? Y decir que la medicina patriarcal, eran todas mujeres las que la atendieron. Las médicas dan aviso a la policía y dicen, acaba de caer una mujer, no sabemos dónde está el bebé, pero sabemos que tuvo un parto y tiene el cordón umbilical cortado. Así que la realidad es que hay que empezar a buscar ese bebé. Notaron la falta de una persona que claramente estaba en una situación vulnerable, que tenía que estar recibiendo atención, que por cómo era el corte claramente estaba teniendo, digamos, problemas de salud, porque se estaba desangrando por el ombligo, porque ese ombligo no estaba siendo tratado como correspondía después del parto. Y así es que la policía entra al domicilio de María Edis, empieza a inspeccionar y finalmente encuentra a Dolores Gabriel, el bebé, en la letrina, muerto. Había vivido cerca de 15 minutos después de haber nacido. Con lo cual, digamos, es ridículo. O sea, ¿en qué situación, en qué panorama un médico va a estar violando un derecho a la privacidad por dar aviso a la policía de que falta un paciente? Claro. Aparte, porque ni siquiera dijeron, ella lo mató, dijeron, falta un paciente. Our Constitution on Article 1 states that we recognize the human beings from the moment of conception. But was the argument not that she didn't know she was pregnant? Then she gave birth, she had a stillbirth. And she killed the baby. She didn't know she was pregnant. She had a stillbirth in a house. She did not know that she was pregnant? For real? That is the argument? Francesca es mi nombre. Morena, ¿no? Francesca. Morena Herrera fought on the front lines of El Salvador's civil war. Me cuesta encajarte en el perfil de una persona que abrazó a las armas, a una guerrilla, a un modelo. Vinculada al movimiento revolucionario estuve 16 años, desde los 16 hasta los 32. Y en la guerrilla rural estuve 10 años. And now fights for women's rights. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Si el aborto en El Salvador, la pena tiene 8 años. ¿Cómo es posible que haya mujeres condenadas a 30 años?
Morena tells me that even in cases where the cause of a miscarriage or stillbirth is undetermined, the woman's charge is often increased from abortion to aggravated homicide. Por homicidio agravado, y ahí es donde vienen las condenas de 30 años. También nos reúne la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Los agentes de estas tres agrupaciones son los que vienen socavando ya hace años la ley y la mente de la gente en El Salvador. Ellos impulsan una campaña jurídica, política y mediática en el ámbito nacional e internacional con el fin de presionar al gobierno salvadoreño para que despenalice el aborto en El Salvador. ¿Cómo? Logrando cambios en las normas actuales. ¿Cómo se lograrían esos cambios? Apelando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poniendo el caso sobre su jurisdicción. Buenos días a todos y a todas. De pie, en la Corte. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obviamente no cambia la legislación. Sin embargo, de ser favorable, sería utilizada como caso testigo para los abortistas. La primera falacia es decir de que a ella le cambiaron la tipificación del delito. Eso lo han venido diciendo. Dicen, ella realmente tuvo un aborto espontáneo, pero como el sistema es tan machista y son tan misóginos en El Salvador que no le quisieron poner la pena de aborto, sino que se la cambiaron a pena de homicidio agravado. Y cuando tú escuchas a la líder feminista de acá de El Salvador, ella se llama Morena Herrera, y la escuchas explicando estos casos, ella dice que en el imaginario colectivo de El Salvador la gente le sigue llamando bebé al feto y que al humanizar el feto, por eso es que la gente quiere cambiar la tipificación del delito, porque como lo consideramos persona al feto, entonces que esa mujer merece la pena de homicidio y que eso es un estereotipo de género que se le impone a las mujeres, el que la sociedad crea que el feto es una persona. Y que por ese ensañamiento y que por culpa de la penalización del aborto es que condenan injustamente a las mujeres. Ese es el gran invento de ella. O sea, en su cabeza ideologizada y en la de todas las feministas que la siguen, auténticamente creen que eso es lo que ha sucedido. Porque este grupo feminista es tan radical que no reconocen la humanidad de ese bebé en el vientre materno. Pero hay unas que están tan ideologizadas y otras que, teniendo certeza de que era de un bebé recién nacido, que no fue un feto, sino que era un bebé completamente formado, sabiendo que se le tipificó bien el delito de homicidio agravado, porque la muerte fue externa y no fue que el niño nació muerto, esa gente fabrica el fraude y sabe que lo hacen con el único propósito de despenalizar el aborto para instaurar el negocio del aborto. Entonces ahí hay algo más malvado, que no solo son las feministas que defienden el caso por empatía con Manuela por su condición de pobreza, sino que ya es realmente una cuestión ya maligna por parte de estos grupos, de este despacho de abogados. Si bien como herramienta jurídica no es vinculante, la idea, por tanto, es pasar por arriba de la legislación salvadoreña. Habilitar el aborto sin que haya discusión legislativa. Saben que la perderían. My name is Nancy Northup and I'm President and CEO of the Center for Reproductive Rights, a global human rights organization that for more than 23 years has advanced access to reproductive health care as a fundamental human right that all governments are legally obligated to protect, respect, and fulfill. We work to ensure that women have access to life-saving obstetrics care, to contraception, to safe and legal abortion. ¿Cuál es el objetivo? Lo que quieren estos abortistas es lograr que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene a El Salvador y que los políticos entonces, sintiéndose culpables y ansiosos de quedar bien, manden a hacer protocolos de salud ante supuestas emergencias obstétricas. En efecto, para dictar protocolos no necesitan votos en el Congreso, simplemente pueden dictarlos mediante resoluciones administrativas. Estos protocolos, obviamente, no servirán para procurar salud alguna, sino para favorecer indirectamente el aborto. El objetivo es moldear la conducta de los médicos. Las feministas quieren que los médicos, contrariando su deber, no avisen a las autoridades cuando lleguen mujeres que han parido pero con el bebé desaparecido. Así quieren utilizar el secreto profesional como instrumento de delito de encubrimiento de delitos contra la vida. Una eventual sentencia de la Corte busca inhibir las investigaciones de los delitos relacionados a recién nacidos. Adelante, señora.
Es decir, las feministas apelan a la Corte para que a su vez la Corte condene a El Salvador y así decirle a la Fiscalía cómo y qué debe investigar. De la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Dictados estos protocolos, se irán produciendo cambios en las mentes de las personas. Ellos saben muy bien que las normas tienen un valor modificatorio, no solo de la conducta, sino también del pensamiento de la sociedad. Y eso quieren, remover nuestras creencias pro vida, nuestros principios a favor de la familia, pro Dios, volverlos odiosos, presentarlos como desagradables. Y poner en su lugar una cosmovisión abortera, feminista, en donde la mujer no tenga como vocación la maternidad. Actualmente se sigue reproduciendo el rol de que la mujer debe de ser madre y debe de cuidar a sus hijos. Un pseudo concepto de mujer, construido en base al rencor para con el sexo masculino. Una mujer sin horizonte ético, sin principios, apta para ser manipulada. A ese lugar nos quieren llevar. ¿Podrán hacerlo? Depende de ti, hermano salvadoreño, depende de lo que tú hagas, depende de cuánto difundas este video donde decimos la verdad. Quieren usar todo este drama, mujer pobre, presa, fallecida, para imponer el aborto en El Salvador. Así la presentan a Manuela, como víctima del sistema legal salvadoreño. Bien portada conmigo, obediente, todo lo que yo le decía, ella lo hacía. Bien portada conmigo, mi hija, con los niños. Así eclipsan a la verdadera víctima, Dolores Gabriel, el niño que acababa de nacer. Por estos motivos, los abogados del CDR vienen presentando recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta corte ordene al Estado de El Salvador indemnizar con $500,000 a la familia de María Edis. En primer lugar, aspiramos a que se reconozca que Manuela fue víctima de violación de derechos humanos múltiples y como resultado de ese reconocimiento que el Estado salvadoreño asuma responsabilidades internacionales. Al igual que en el caso de la 17, se utiliza el dolor de una pobre familia para provocar objetivos ideológicos, signados por la cultura de la muerte. Pues yo le pido al Estado pues que no haya más niños como nosotros que queden sufriendo. Por sí es doloroso crecer sin madre, porque el amor de madre es inigualable. En febrero del 2008, Manuela estaba en el río lavando ropa y sufrió una caída. El día siguiente, Manuela empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. En ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica. Expulsó un feto y se desmayó. Se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Soy Santos de Jesús, hijo de Manuela. Yo vengo a contar un poco de lo que le hicieron a mi mamá. Mi mamá fue penada a 30 años de cárcel. Ellos lo condenaron a mi mamá y segunda parte no vieron lo que ella estaba sufriendo, la enfermedad. Y de allá mi mamá le pegó pena moral y se murió. Y nosotros quedamos solo con mi abuela. Muchas gracias a Santos por ese testimonio. Quiero reconocer el trabajo de mis compañeras en el acompañamiento para que él se sienta seguro de poder compartir una parte de su historia. No les interesa la memoria de María Edis, no les interesa la familia de María Edis, solo les interesa legitimar el aborto como práctica de salud y así dar un paso más en la configuración de esta civilización de la muerte. Por eso cuestionan y critican maliciosamente la administración de la justicia en otros países y también en El Salvador. La familia de Manuela está siendo manipulada. Que para la mujer no hay justicia. Y gracias a la Corte por escucharlos, por que ya días vienen en lucha pues ellos. Y gracias a Dios que se cumpla lo que nosotros pensamos. Que miren ellos qué hacen con nosotros pues. Eso le dijera yo. Que me ayuden ellos a mí, a mis niños, que me les den estudio y que haya libertad para las otras hembritas que están, que no vaya a suceder como sucedió con mi hija. Eso es lo que, palabras que tengo para decirle al gobierno. Una indemnización que se presenta en los medios de comunicación como reparación para la familia, pero que si fuera cobrada pasará primero por las manos de los costosos abogados del Centro de Derechos Reproductivos.
Se trata del mismo bufete de abogados con presupuesto de $45 millones para funcionar. Así como arrebatan vidas, ¿arrebatarán también ese dinero? Por su valor simbólico, la indemnización sería una victoria total de los abortistas. Consagraría el atropello de Manuela por sobre Dolores Gabriel. Convertiría en invisible el asesinato del pobre niño, colocando a Manuela como la protagonista y víctima de un supuesto sistema perverso de leyes que en teoría deberían cambiar. Un fallo de la Corte condenando a El Salvador en el caso Manuela implicaría la desautorización de todo el sistema legal. Sería un golpe a la columna vertebral de las leyes salvadoreñas. Los únicos beneficiados serían los aborteros. Lo dicen ellas mismas. Quedó demostrado con los años que la justicia en el Ecuador y El Salvador no hizo nada. Archivaron y dejaron todo en el olvido. Por eso es que la Corte Interamericana es la única esperanza. La Corte Interamericana es la única esperanza. Esta es la oportunidad para que Ecuador y El Salvador modifiquen la legislación sobre aborto. ¿Te das cuenta entonces? El objetivo final es modificar las leyes de El Salvador sobre abortos. Para esto utilizan mentiras y distorsiones. Nadie miente por nada. Nadie miente si busca la verdad y la justicia. El caso Manuela es solo una excusa para la realización de un objetivo ideológico y criminal. Primero porque el caso está manipulado. Segundo porque se pretende una modificación de la conducta de los agentes del Estado en toda la región. Van contra tu país. Y por esto la demanda de los abortistas en la Corte acusa a El Salvador. Muchos dirán, pero si El Salvador es un país pobre, ¿qué van a ganar realmente con legalizar el aborto en un país como El Salvador, donde no van a tener un rédito económico tan grande como el que podrían tener un país como México, un país como Brasil, que son económicamente mucho más poderosos que El Salvador? Pero yo quiero aquí hacer una doble salvedad, distinción. La primera es la siguiente: aunque el país de El Salvador sea pobre, y aunque con este caso logren sacar un mínimo de dinero, tal vez no tan grande comparado con otros países, sin embargo la sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es significativa porque va a aplicar al resto de los países. Entonces ellos han dicho, vamos a ir al país más débil del continente americano, al menos como lo ven ellos, yo no digo que sea así, pero ellos van a decir, vamos a ir al país más retrógrado, más atrasado, más criticable, más pobre, vamos a tomar un grupo de mujeres pobres que como son pobres están sufriendo una injusticia enorme, vamos a ir a cantantes como hicieron en esta campaña que supuestamente luchan por personas que están en la cárcel injustamente y vamos a meterlos dentro de este circo mediático para que entonces la gente tome una especie de conciencia social de decir, pero qué desastre lo que está haciendo El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que sentenciar en contra de El Salvador, y de repente nos enteramos que esa sentencia es vinculativa para todos los países desde México a la Argentina y Chile, pasando por el Caribe, ¿no? Una eventual sentencia contraria a El Salvador tendría un fuerte carácter simbólico y sería explotada mediáticamente por los medios de comunicación en contra de la causa de la vida y de la familia. Este caso de Manuela y familiares contra El Salvador es el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la Corte reconozca que negar servicios de salud reproductiva y criminalizar a mujeres por eventos obstétricos constituye discriminación y violencia en contra de estas mujeres. Las expectativas que tenemos son muy altas, estamos muy seguras de que la Corte va a decretar violaciones de derechos humanos en este caso, así como ya lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte ya ha tomado partido en pro de esta mentira. Eso explica que la Corte alumbrará un documento titulado Corte Interamericana de Derechos Humanos urge a El Salvador a terminar con la criminalización total del aborto. Entendámoslo bien, existe una auténtica campaña dirigida a persuadir al público, tanto salvadoreño como extranjero, de que El Salvador condena a injustas penas de cárcel a mujeres pobres por el mero hecho de haber sufrido supuestamente emergencias obstétricas. Esto debido supuestamente al excesivo celo de sus autoridades en perseguir el delito de aborto. Tenemos que decir la verdad. Los casos de Manuela, como también la 17, son casos de penalización de homicidio agravado e infanticidio. No son casos de penalización ni de emergencias obstétricas ni abortos provocados. Salgamos a defender la verdad. Comparte este video en tus redes, a tu familia, a tus amigos, e incluso a aquellas personas con quien discutirás. Todos deben saber la verdad del caso Manuela.